Enio, encantado de volverte a recibir en el programa. Hace como 2 años y medio que nos vimos, ¿verdad? Cierto, cierto. Casi comenzando. Este programa tiene ya como un poquito más de 3 años. Sí, sí, recuerdo que empezabas. Recién Empezábamos, sí. empezaba cuando me invitaste. Mira, Muchas gracias, que a buen árbol se arrima. Buena, o sea, no buena. nos caiga ninguna rama. Eh, yo soy admirador de las cooperativas. Vos has sido un líder del programa cooperativo. Eh, el 21% de la población está en cooperativas. 800.000 personas reciben electrificación en este país. 80.000 toneladas de productos industrializados como la palma aceitera. 600.000 personas atendidas por cooperativas de salud. 1.000 y pico de asociados a cooperativas de servicios educativos. 310. Y ahí siguen los números. O sea, 132.000 millones de exportaciones genera el cooperativismo. 37% de la producción de café. 35 millones de usuarios al año de cooperativas de transporte público. 50.000 empleados directos generados por cooperativas. 125.000 de inversión social. Y 10.000 millones de inversión social en servicios de comunidad, salud, becas, donaciones, en fin, el cooperativismo creció, es importantísimo para esta economía, eh, para, para la estabilidad social de este país, para la distribución de la riqueza, para cerrar brechas sociales. Yo soy de los que creo mucho en los distintos campos donde se han metido las cooperativas. Lógicamente algunas se metieron en el campo financiero y ahí tienen que tomarse medidas porque son recursos de terceros, ¿verdad? No siempre son los recursos de ellos mismos, ¿verdad? Ahora estamos con algunos problemas con la Cope Servidores que está en intervención. Espero que se pueda salir de este bien, pero no significa que todas las cooperativas digamos, en el campo financiero estén en problemas. Hay unas excelentes, son grandes y tienen realmente gente muy preocupada por el bienestar de todos. En servicios distintos, ¿verdad? En Grecia, por ejemplo, es uno donde las cooperativas jugaron un papel muy importante y ahí seguimos jugando, en Pérez Celedón, en todo lado hay cooperativas. Aquí en Costa Rica tenemos una cooperativa más grande, ¿verdad? A Dos Pinos, y pues ahora el Gallito. Hay que hacer algunas reformas posiblemente estructurales. Me parece que hay que evolucionar más. Yo soy partidario y me encantaría que toda la educación estuviera en manos de cooperativas. Todas las escuelas y colegios. Y el ministerio se dedicara a dar ciertas directrices, a preocuparse por la calidad. Pero las cooperativas son un gobierno que si se trabaja bien, son resultados excelentes, ¿verdad? En salud son maravillosas, ¿verdad? No sé qué ha pasado ahora con la caja, ahí se está atrasando los contratos y hay cientos de miles de usuarios que reciben servicios de salud en las cooperativas y los reciben con muy buena calidad. Nadie se queja y con costos más bajos que la caja. Yo es que no creo en esta estructura que hicimos en Costa Rica, el Estado metido en todo. El Estado debe ser como de fijar directrices, preocuparse por la calidad, preocuparse por
por por los costarricenses, por los problemas sociales. Pero, por ejemplo, la educación es un problema social, el más serio de este país. Correcto. Y las cooperativas no están ahí jugando. Hay 2 o 3 cooperativas que lo han hecho muy bien y es admirable. Yo traje aquí a uno de los directores. Cooperativas que sus alumnos, todos fueron aceptados por las universidades públicas, ¿verdad? Por universidades en Estados Unidos y que sacaron los mejores exámenes digamos, en todas las pruebas que se hicieron. Pero Costa Rica requiere una reestructuración y esas alianzas público-privadas con cooperativas es una gran solución. Y vos, como sos un abanderado de las cooperativas, ¿verdad? Lógicamente hay que tener los contrapesos también y los controles y las calidades, depende de los recursos que se den. Pero yo creo que si uno diera voucher a la gente para que fuera a la educación y las cooperativas estuvieran, en muchos países de Europa ya existe, ¿verdad? Cooperativas manejando, creo que sobre todo en Suecia, que hubo mucha crisis con todo. Las juntas de educación serían distintas, ¿verdad? El director sería distinto, los profesores serían distintos. Y todo se mediría. Esa inamovilidad es terrible, ¿verdad? Tenemos 70,000, no sé, 80,000 personas en MEP de educación. El MEP tiene 20,000 o 30,000 personas, no sé, manejando solo los problemas administrativos. O sea, es impresionante. Y esa es la crisis, y por eso es que nadie quiere atacarlo, porque son los sindicatos más grandes, son 3 grandes sindicatos, ¿verdad? Muy fuertes, ¿verdad? La prueba de eso es que nos paralizaron la educación durante más de 90 días, ¿verdad? Y ahora tenemos eso y la pandemia, pero no es eso. Es que no hay ministro de educación que pueda hacer nada con la estructura, la gobernanza del MEP. Y mientras no nos demos cuenta de que tenemos que descentralizar y darle toda esa labor, como toda esa labor se le pueden dar a las cooperativas como los EBAIS, el mundo sería distinto aquí en Costa Rica, ¿no? Bueno, ya te hice una introducción muy grande. Me abriste un abanico Sí, para varios programas. para varios programas, pero es que primero vos has sido una persona muy destacada como economista, fuiste presidente casi 7 años en el colegio, ¿verdad? Y conocer los problemas nacionales. Siempre has sido una persona que estás preocupada. Para mí la preocupación es seguir como estamos. Y yo lo que esperaba de este gobierno era un cambio, ¿va? No hablar de cosas que no son válidas, ¿verdad? O sea, todo el mundo está de acuerdo que se haga una ciudad-gobierno. Por todas partes existe, pero bueno, hay que seguir los pasos que hay que seguir en la contratación administrativa. Yo digo que hay que traer los mejores profesionales al gobierno para que le enseñen cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Aquí no se puede hacer así por el dedo. Igual todo el mundo está de acuerdo, una marina, Limón, ¿verdad? ¿Quién se va a oponer? Eso se ha hablado por muchos años. Son estructuras y no solo una marina, sino todo un desarrollo. Limón necesita un polo de desarrollo ahí. Comenzando con la educación, porque hay mucha violencia. Pero bueno, Enio, ya
Ya te la puse. Me abriste más el abanico. Empecemos con el tema de las cooperativas. Y quiero mencionar dos colegas, dos economistas. Uno, Roberto Artavia, del INCAE, hizo un estudio de cantones que producían lo mismo, básicamente el mismo producto agrícola. Uno bajo el modelo cooperativo y otro bajo el modelo privado. Encontró que los cantones en donde era manejada el procesamiento y la venta por el modelo cooperativo y pequeños productores en la producción primaria, esos cantones lograron mejores indicadores de desarrollo social que aquellos en donde lo hacía una empresa privada. Ese es un desarrollo, un estudio que muestra que cooperativas bien manejadas tienen un impacto en el desarrollo social. Y aquí quiero mencionar otro economista, Stiglitz, Premio Nobel de Economía, que dice, porque había fallas del mercado, hicimos un gran desarrollo del Estado, pero después encontramos que el Estado también tiene fallas. Vos mencionabas algunas en el Ministerio de Educación, se pueden mencionar en salud, en otro lado. El Estado sirve para algunas cosas, pero en ejecución es torpe en muchas. Entonces encontramos fallas del Estado. Entonces dice Stiglitz, tenemos un desafío de eficiencia. Eso el sector privado lo resuelve, porque es su razón de ser y las condiciones de su supervivencia. Tenemos un tema de distribución. El Estado entra a resolver eso, pero ambos se quedan cortos. Y hay un modelo que puede resolver eficiencia y distribución, y es el modelo cooperativo. Porque la propiedad es de muchas personas, está dispersa, muchas familias, entonces la distribución también la hace. No es lo mismo la Dos Pinos, donde se distribuyen los excedentes entre 4,000 o más productores de leche, y que eso fuese manejado por una empresa privada donde un pequeño grupo de accionistas son los que se quedan con las ganancias. Entonces, no es que un modelo es mejor que el otro, los dos deben competir y el país necesita ambos. Pero la visión que tuvieron los constituyentes del 49, donde definieron en la Constitución política que el Estado debe apoyar el desarrollo de las cooperativas en Costa Rica, es una de las razones que nos hizo diferentes. Costa Rica empezó, Cope Victoria y otros ejemplos, y un desarrollo institucional para tratar de promover el cooperativismo. Y tenemos esos indicadores que mencionabas. En el sector financiero representan el 13% del sector. Y si nos vamos a crédito personal, crédito familiar, las cooperativas de ahorro y crédito prácticamente dominan ese sector. Los bancos privados les interesan las grandes empresas, el financiamiento del comercio exterior, las grandes inversiones de capital. Quienes se preocupan por las familias son las cooperativas. Entonces tienen un papel muy importante. Ahora bien, el modelo cooperativo tiene una gran virtud, y es que es democrático. ¿Con esto qué quiere decir? Que es una asociación de personas y no de capitales. En una empresa privada se asocian unos capitales para realizar una inversión con el objetivo de tener ganancias. Las cooperativas no son una asociación de capitales, son una asociación de personas sí, que se asocian para resolver un problema y tienen valores cooperativos de solidaridad, éticos, que a veces fallan, pero porque somos humanos. Pero es un movimiento entonces en donde las empresas cooperativas
son un voto por cada persona, independientemente del capital que hayan aportado. Eso hace que sea mucho más democrático. Eso es una gran virtud. Pero a la hora de gestionar las cooperativas, esa fortaleza en lo social se convierte en una debilidad potencial de gestión. ¿Por qué? Porque cuando son empresas privadas, quienes dominan el capital de la empresa dicen por aquí, contratan los gerentes para que ejecuten lo que los dueños están previendo, una junta directiva, un equipo gerencial, y se van en una dirección clara. En las cooperativas, es más político. Eso se puede volver un poco más político, porque es todas las personas. ¿Vos estuviste en una cooperativa muy grande? Yo estuve de gerente de una cooperativa muy grande. Y ahora estoy de vicepresidente académico de Fundepos, que es una universidad propiedad de las cooperativas y cuyos clientes son las cooperativas en general. Ese modelo entonces requiere, al ser dispersa la propiedad y la capacidad de influir un voto por persona, requiere entonces que quienes asumen los cuerpos de dirección, el consejo de administración, los consejos de apoyo, las gerencias y los equipos gerenciales, pues tienen que tener nociones de gobernanza, de eficiencia, como el sector privado. Y tiene que haber controles y rendición de cuentas igual que en el sector privado. Pero ahí es donde falla, porque puede haber una separación, un cierto manejo de los consejos de administración y los asociados no tienen la supervisión que debieran, aunque existen los comités de apoyo, comités de vigilancia, comités de educación que velan por todo esto. Y los casos que hemos mencionado, Dos Pinos, Montecillos, en el sector Copesa, de ahorro, Copesa, en uno de los sectores más difíciles del mundo, más competidos, y Copesa se destaca en ese sector. Una empresa que compite en un mundo globalizado desde que nació. En el sector de ahorro y crédito tenemos 2 cooperativas que están entre las 10 más grandes de América Latina, compitiendo con cooperativas de México, de Brasil, de Argentina, de países muy grandes donde la base para crecer es más que la de Costa Rica, y han logrado posicionarse a nivel latinoamericano con buena gestión. Pero aquí hay un desafío porque las cooperativas no necesariamente tienen la capacidad de gestión. Los cooperativistas que se asocian no necesariamente tienen el músculo para gestionarse bien. Por eso el Estado desarrolló el Infocop y hay mecanismos para precisamente atender esto. Que han fallado, que quizás no han cumplido a fondo sus funciones, es cierto. También es cierto que experiencias de otros países, por ejemplo Canadá, para poder optar a un puesto de un consejo de administración, comité de apoyo, se debe pasar por una malla curricular, o sea, una formación en gestión, en cooperativismo, en finanzas, en riesgos, en cumplimiento, para poder gestionar una empresa moderna. Una cooperativa, Copialianza, lo menciono, fue con Fundepos a estudiar el modelo canadiense y desarrollaron una malla curricular, de tal manera que quienes aspiran a puestos de elección en los comités que gobiernan la cooperativa tienen como requisito haber aprobado esa malla curricular. Eso en Canadá es exigido para todos. Bueno, aquí podríamos avanzar en esa dirección. Una cooperativa lo hizo, hay otras que se están interesando. ¿Y por qué no lo hacen por ley? Bueno, esas son el tipo de reformas que debemos hacer para mejorar esa debilidad. Ahora es voluntario, debiera ser por ley.
El tema de la idoneidad es uno de los temas serios para los consejos de administración. Desafortunadamente la SUGEF se tardó mucho, no es sino hasta hace poco que entró en vigencia la directriz que De los define gobiernos corporativos. la idoneidad. Idoneidad. ¿Y qué significa idoneidad? Bueno, eso la mayoría de los consejos de administración de las cooperativas de ahorro y crédito son anteriores a esa directriz. Hasta ahora se están nombrando ya personas que deben cumplir con los criterios de idoneidad. Pero eso es la CONACYT que puso y después la SUGEF Sí, como obligación. así es. Entonces hoy, si se va a nombrar una persona en un consejo de administración, en una cooperativa de ahorro y crédito, Tiene que pasar. tiene que tener formación en los campos de administración, finanzas, requisitos ético-morales, en fin, tiene que tener una serie de requisitos explícitos que se van a supervisar. Esa es una reforma Importante. bienvenida, importante, y creo que hacia adelante va a generar más tranquilidad. Pero tenemos una herencia de que llegó tarde, en el sentido de que eso años debió haberse implementado. Así es que hay que atacar ese problema de gestión. Hay reformas que se pueden hacer por la vía legal y otras por la vía voluntaria para subsanar esa capacidad de lograr en una cooperativa todos los conceptos de gobierno cooperativo, de administración modernos que ya se están aplicando pues, en las empresas. Las cooperativas tienen que dar el salto para poder resolver el tema de su gestión. Es su talón de Aquiles y donde debemos poner gran atención. Sí, yo creo que, bueno, haciendo esos cambios, ¿verdad? Porque es que es lógico, si estamos hablando que tienen que tener esos perfiles de una junta o de un consejo de gobierno, o un gobierno corporativo, como queramos llamarle, lo que es una junta directiva, eso hay que ser muy exigentes, ¿verdad? La gente que tiene que llegar ahí tiene que llegar con grandes bases, ¿verdad? Así es. Ese es uno de los más importantes cambios. De los desafíos importantes. Cómo asegurarnos idoneidad de las personas que van a dirigir una cooperativa. Y a nivel nacional, en tu introducción lo mencionaste con tus ejemplos en educación y en salud. Costa Rica ha predominado una visión estatista y ha habido un intento de contraponer una visión de sector privado. Entonces la discusión en salud es privatizar la salud o fortalecer la caja. Y hay soluciones intermedias en donde el control público en la salud, que Costa Rica es un ejemplo a nivel mundial de eficiencia en el gasto en salud, de los indicadores de salud nuestros, versus lo que gastamos, son de los más altos del mundo. Nos podemos comparar con Estados Unidos y los resultados en salud nuestros son logrados con un porcentaje ínfimo de lo que se gasta en un esquema de salud totalmente privado. Pero entonces encontramos que la caja tiene problemas que no ha podido resolver, las listas de espera, etc. Todo eso se puede reformar con una visión donde se introduzcan las cooperativas como un agente importante en el primer nivel, en los EBAIS en este caso. Y posiblemente se puede, se puede llegar a un segundo nivel. O sea, los hospitales son para cosas grandes, para cosas complicadas. O sea, uno tiene que llegar a un hospital no para que le quiten un dolor de cabeza o que le quiten, tiene que ser para que haya un grupo de especialistas muy, muy grande e instalaciones muy costosas y gente que no puede pagar esos servicios y que por eso uno contribuye continuamente, ¿verdad?
Eh, yo creo que las cooperativas tienen una gran oportunidad en este país, pero hay que hacerle cambios, ¿verdad?, a la Hay que ley. hacerle cambios y ahora, Y ahora es un buen momento, porque ahora cuando ahora se está cuestionando mucho, se está cuestionando, han recibido un golpe la sí, concepción cooperativa y las cooperativas. En eso hay que ser realista. pero Eh, los golpes sirven para cambiar, Hay no para quedarse igual. dos cosas. Mostrar que si bien hay debilidades en las cooperativas, también lo hay en la gestión, en las empresas Sí, privadas claro. y en el sector público. No es predominio de la empresa Bueno, privada. hay más empresas Eh, privadas en problemas serios financieros. y bueno, uno siendo estudiante trabajé haciendo horas mientras estudiaba con un gran auditor, Fernando Herrero Serrano, padre del exministro Fernando Herrero Acosta. Sí, me acuerdo. Y me decía don Fernando, uno puede diseñar los mejores controles. Entonces el que paga no es el que aprueba el pago, el que registra el movimiento no es ninguna de estas dos personas. Ahí hay tres personas poniendo los ojos sobre los pagos. Dice, pero ¿qué pasa si se ponen de acuerdo para delinquir? La colusión es posible y da el traste con el mejor sistema de control. Eso pasa en el sector público, pasa en el sector privado, pasa en el sector cooperativo. Entonces, ¿qué hay que tener? Más sistemas de control, auditoría interna, auditoría externa, comités de riesgo, en fin, una serie de pesos y contrapesos. Porque la condición humana es la condición humana. Si se piensa que se puede delinquir con impunidad, se delinque con impunidad. Y un ejemplo típico es los latinoamericanos manejamos mal, cambiamos de carriles, nos saltamos los semáforos, nos hacemos los saltos. Y cuando llegamos a Estados Unidos, manejamos con la normativa estadounidense. ¿Por qué? Porque allá no hay impunidad. Entonces, cuando hay creencia de impunidad, la posibilidad de colusión, la tentación está ahí. Puede ser en el Banco Nacional, el tema de las bóvedas atacadas, puede ser en el sector privado y puede ser en el sector cooperativo. Entonces hay que estar atentos a esas características de la humanidad y las posibilidades de dar al traste con los sistemas de control. Entonces es importante que también las consecuencias de violar las normativas contables, éticas, financieras, Sean castigadas. sean castigadas. Y severamente. Así es. Y rápidamente, porque eso es otro problema. Eso es parte del tema, ¿verdad? Que con la bendita mora esta judicial que tenemos, hay que, no puede ser que se dure lo que se dure, ¿verdad? ese es uno de los... Muchas veces hasta se mueren los que iban a enjuiciar, ¿verdad? Y bueno, hay que hacer unas reformas ahí. La justicia, si no es pronta y cumplida, no es justicia. No es justicia. No es justicia. Yo creo que el debate de estas ideas son lo que podemos hacer que Costa Rica sea distinto, ¿verdad? Es que si no cambiamos la educación, si no cambiamos el sistema, digamos, si seguimos con un ICE, para poner otro ejemplo, con una estructura vertical enorme, con unos costos enormes, no van a llegar las cooperativas a dar servicios ni de telecomunicaciones ni de energía eléctrica. Hay un montón de lugares donde ni habría lo que... Bueno, lo que han hecho las cooperativas en llevar el internet en las zonas Claro. montañosas de Los Santos, por ejemplo. ¿Y por qué no lo van a hacer en educación? Eso lo hizo una cooperativa. Sí, claro. No le interesó a las empresas privadas. No. Y la empresa privada no se va a meter en ciertos negocios que tienen muchos riesgos. Lo que tenemos que tener claro es que Costa Rica es distinta. Logró desarrollar activos nacionales, el cooperativismo, la salud, el solidarismo, conceptos únicos en algunos casos,
o el alcance de las cooperativas, que es extraordinario, que nos colocan con un potencial para resolver problemas nuevos, porque la agenda de problemas con el cambio climático, la revolución tecnológica, es otra. Y se nos quedó atrás la institucionalidad del Estado y la respuesta social y política ante los nuevos desafíos y viejos que no habíamos resuelto. Una sociedad que se nos estaba dividiendo, nos pega la revolución industrial y la brecha entre quienes pueden incorporarse a esa sociedad de la información Más y ahora los que no. con la inteligencia artificial y con todos los cambios Eso, que están revolucionando el mundo. Eso estamos en los albores, estamos en los primeros tiempos, por ejemplo, del impacto de la inteligencia artificial, que va a transformar el mundo del trabajo. No puede haber un vacío en educación para que un país dé el salto a poder beneficiarse de esas tecnologías. No puede estar fracturado el sistema energético si queremos entrar a un mundo interconectado. En fin, tenemos que resolver nuevos desafíos, otros que teníamos pendientes, pero lo importante no es destruir lo que tenemos. No es decir el cooperativismo falló, no es decir las instituciones del Estado fallaron y entrar con soluciones de que el sector privado lo puede solucionar todo, que es falso, o que un líder mesiánico se va a enfrentar y va a resolver todos esos problemas, porque tampoco es cierto. No es el caos y la destrucción de los grandes activos que con mucho costo de muchas generaciones hemos heredado. Tenemos que construir a partir de eso, mediante el diálogo, mediante la discusión, mediante el aprendizaje de mejores prácticas de otros países. Y aprender de lo que está. Y ahora estamos metidos entre la ODE, entonces ahí están los mejores del mundo. Entonces, es como... Es excelente. Por ejemplo, por indicación de la OECD, recomendación, aprobamos un porcentaje de... una ley de disolución de Fondo de Garantía y resolución de intermediarios financieros, que se está poniendo a prueba por primera vez en el caso de Copeservidores. Un monto pequeño, pero no es... Que es proteger a los pequeños. Proteger a los pequeños y tener un mecanismo de resolución de intermediarios, lo que se llama, que no tenga que esperar a la ley de quiebras, que no es la mejor forma. Y que tiene que actuar rápido. Pues precisamente, en el sector financiero, una intervención tiene que ser rápida y la implementación de las recomendaciones de la intervención tiene que ser rápida. ¿Por qué? Porque si no, los activos, que son los créditos, se deprecian. La gente piensa que ya no tiene que pagarle el crédito a Copeservidores, lo cual es falso. Pero eso empieza a ocurrir. Entonces se requiere una resolución rápida. Aquí aplicamos ya una medida siguiendo los ejemplos del primer mundo. Vamos a ver cómo nos va en la práctica. Bueno, Enio, ahí tenemos muchos temas para seguir discutiendo. Yo creo que esto es una oportunidad que queda grabada en todos los medios y que algo estamos aportando con la discusión, y sobre todo con la elegancia y el respeto que tenemos por vos en el programa. Muchas gracias por la oportunidad, Jorge. Es un gusto siempre conversar con ustedes.